Las opiniones y perspectivas compartidas en este podcast son exclusivamente nuestras y de nuestros invitados. No reflejan la posición oficial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cada punto de vista expresado surge de nuestras experiencias personales. Este podcast tiene un fin académico y sus debates no tienen intención de influir en las creencias ni posturas políticas de nuestra audiencia. No persigue objetivos comerciales ni políticos ni constituye publicidad para la universidad ni la carrera. Este podcast forma parte integral de nuestro trabajo de grado. Somehow We Teach, un podcast de profes y para profes. Mi nombre es Lina. Y yo soy Laura. Y en el primer episodio de hoy vamos a hablar sobre ¿realmente estamos preparados para tomar un aula completamente solos? Bueno, para que tengan un poquito de contexto, Lau y yo estamos a punto de finalizar la licenciatura en Lenguas Modernas de la Javeriana y acabamos de finalizar nuestras prácticas, pero después de 3 largos semestres yo no me siento en lo personal como 100% preparada, pero ya después ahondaremos en ese tema. Sí, Lina, no te adelantes porque tenemos que presentar a nuestros 2 invitados. Ellos han estado con nosotros desde primer semestre y nos alegra muchísimo que estén acá. Por un lado tenemos a Joiner. Oli. Y por otro lado tenemos a Mari. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya dijo Lau, es un gusto para nosotras que nos acompañen en nuestro primer episodio del podcast. Sabemos de primera mano que nuestras prácticas han sido todo un desafío, pero la idea de este episodio es que podamos compartir nuestras experiencias y tips, pues para que esas personas de nuestra carrera que no han iniciado sus prácticas tengan una idea de lo que pasa en esos escenarios. Porque somos conscientes, y no sé si solo me pasó a mí, pero yo estaba muy nerviosa porque no sabía qué esperar del colegio. Sí, de acuerdo, yo estaba demasiado preocupada por mi nivel de lengua, sobre todo en francés, y no sabía cómo interactuar con los niños. Me decían que a los profesores los explotaban en el colegio y en general no tenía ni idea de qué iba a pasar. No sé, ¿ustedes sentían lo mismo? Sí, también, sobre todo también cuando iba a empezar la práctica en francés, como que sí tenía muchas dudas, a pesar de ya tener el DALF, como sí tenía el nivel de lengua, no sé si estaba lista para dar clases en francés. Pues es que yo no he hecho la práctica en francés, entonces sí tengo esas mismas preocupaciones, pero no he confirmado como si están fundamentadas o no. Pero digamos, el primer semestre de práctica, o sea, nunca habías estado en un colegio, ¿no tenías dudas? Pues es que a mí me tocó por suerte en un colegio como muy del norte, muy privilegiado, entonces como que esos miedos que nos metieron a todos de los estudiantes explotados al hacer las prácticas como que no pasó. Se fueron en day one, o sea. Ajá. Yo los viví. Yo era la estudiante que le decía a Joiner que me explotaban, así que... Es que nosotras tres Sí, estuvimos, o sea. en el mismo colegio, así que, ajá. Sí. Bueno, Lau y yo tomamos la decisión de hacer el podcast porque queremos aclarar todas esas dudas como para los que vienen detrás de nosotros. Sí, como que realmente me van a explotar, realmente puedo hacerlo, realmente puedo lograr ser el profe que deseo ser o realmente quiero ser profe. Esas son de las dudas que surgen cuando uno quiere empezar, cuando uno va a empezar la práctica. En esta sección que decidimos llamar How Do We Make It, hablaremos de qué hicimos para lograr terminar las prácticas, porque para mí hasta madrugar para llegar a un colegio a las 6 de la mañana fue terrible. Sí. Entonces, en primer lugar, y como ya dijimos en un inicio, ¿ustedes realmente se sienten preparados para ser profes de verdad? Pues sí y no, o sea, hay muchas cosas en las que sí, digamos, dar la clase y hacer la clase, siento que me salen naturales, como una vez que empiezo ya le hago para adelante y ya. I'm a natural. Pero digamos, cosas como la atención a padres, o sea, yo veo a los profesores que acompañé en el colegio y cómo se la pasan estresados por las reuniones a padres, como es como, además de dar la clase, de estar pendiente de las notas de los niños, de resolver los problemas del curso, del que son asesores, además de eso tener que lidiar con los papás cuando vienen como a decir, no, a mi hijo le están haciendo, por ejemplo, bullying, es un montón de cosas
que a veces es como difícil como gestionar todo eso, es como hacer malabares. ¿Y tú, Sí, Majo? no estoy completamente de acuerdo. O sea, a veces hay cosas que se salen de las manos, como de lo que nosotros pensamos que puede hacer. O sea, por más que planeemos la clase y tengamos un ambiente controlado, luego pasan cosas como, no sé, viene el papá a buscarlo, a sacarlo antes, lo que sea. O los coordinadores, no, tienes que ir a una reunión ya, no sé. Son muchas cosas que en realidad no contemplamos y que la práctica nos enseña solo como a planear y a dar la clase, pero no más allá. Cuando yo hacía las clases, realmente yo solo pensaba como en hacer algo fun, ¿sí? No es como que yo me parara y dijera, bueno, para mi observación de hoy vamos a utilizar, no sé, el conductismo. Entonces yo hacía como lo que funcionaba, o sea, lo que funcionaba, lo que yo veía como de los otros profesores, como las estrategias que utilizaban con el curso con el que me iban a observar. No sé, los de quinto no piden la palabra, entonces era un vasito con palitos, como tú sacas el palito y dice quién participa, entonces uno saca y dice, ah, Samuel, entonces Samuel participa y nadie está ya como levantando la mano. Pero ustedes, ¿qué aprendieron de la práctica que luego como que teorizaron, o ustedes fue the other way around? O sea, a medida de que iban al colegio fueron aplicando como todo lo que vimos en esos 1000 créditos de pedagogía. Como los dos. O sea, yo siento que sí, pero es que yo soy así. Iba a hacer una actividad y yo, pero esto está muy conductista, pero ni modo. O sea, cuando uno está trabajando con niños de primaria, por ejemplo, inevitablemente hay actividades o hay como técnicas que uno tiene que aplicar que resultan siendo más conductistas que otra cosa. Y aunque toda nuestra formación nos dijeron como, no, no sean conductistas, hagan aprendizaje por contenidos o cualquier otra cosa así, no siempre se puede. O sea, digamos, a mí me tocó enseñar los adverbs como estaban, ¿sí? O sea, no era implícito, no eran en texticos, sino tenía que enseñarles los tipos de adverbs, la función de cada uno de esos, y pues eso es gramática pura, que nos han enseñado que no funciona bien, pero es lo que el colegio pedía y es lo que tocaba hacer. Sí, no, yo creo que hay veces que toca como aplicar estrategias que no nos gustan tanto, pero creo que también como involucrar los intereses de los estudiantes si a uno lo dejan, es Sí. como a mí lo que más me ha funcionado. En las dos veces que he tenido observaciones, o sea, en práctica 2 y en práctica 3, digamos en práctica 2, como que a los niños estaban súper metidos con el cuento de los videojuegos, las computadoras, todo. Entonces, pues sí me tocaba explicar cosas de gramática, pero lo hice a través de eso y les gustó mucho. Y ahorita, cuando hice práctica 3, los niños súper fans del fútbol, o sea, pero demasiado, como a un nivel loco. Entonces vimos ropa, vimos de todo, pero como a través de los jugadores de fútbol. Y sí también me funcionó, o sea, como que no tuve que estar ni dando premios ni nada, sino el tema a ellos ya les gustaba por lo que veían. Como Sí. involucrar al estudiante. Y tú no me contaste una historia de que los niños llevaron la ropa. Ah, porque- sí, bueno, justamente eso, con lo del fútbol, estábamos viendo la ropa, entonces yo luego, como ya habíamos visto como todo el uniforme del fútbol, ellos les había gustado y tal, para la siguiente clase les dije como, traigan ropa diferente, porque pues el colegio era ropa particular, entonces no tenían que usar uniforme. Y llegaron como de playa, de Navidad, de pijama, o sea, trajeron un montón de cosas y pues el simple hecho de todos entrar vestidos diferentes, y yo también me llevé pues mis medias de cuadros, rayas, todo para aprender pues más vocabulario, fue un ambiente muy divertido y se pudo aprender mucho vocabulario, fue genial. Y se involucraron los niños. Eso me Sí. pareció muy lindo. Pero el colegio da la facilidad de eso. Ujú. Sí, digamos en un colegio con uniforme, bueno, también es como medio complicado. Y volviendo un poquito al tema de la teoría, yo para planear los lessons plans lo que hacía era pensar en la profesora Carola que nos decía como redacten objetivos. Y claro, siempre en las clases de pedagogía nos dicen como los objetivos es lo más importante que hay que hacer y claro, tienen toda la razón. Con los objetivos uno ya sabe qué hacer, qué actividades planear y claro, el tema es ya de acuerdo con los niños lo que les gusta y lo que sale como en el sílabus, como que qué es lo que hay que ver. Para ustedes, ¿qué era lo más difícil de hacer los lessons plan? Precisamente los objetivos. Sí, claro. O sea, primero como que me pedían objetivos basados como comunicativos, entonces tenía que dividir como comunicativos, lingüísticos, musicales, luego como socio interculturales, o sea,
Y de cada uno de esos, entonces estaban los, como el grande, y luego los terminal, y luego los enabling, y eran como una página de objetivos que luego todo Para eso lo 40 tenía minutos. que cumplir en 40 minutos, que no eran 40, porque pues a uno le dicen que planee menos de los 40. O sea, yo me acuerdo que la primera planeación de práctica 2, o sea, yo duré como más de, no sé, como 12 horas pensando esos objetivos. Y los borraba y los volví a hacer y los llevé y me quedaron mal. O sea, yo de verdad le había puesto mucho esfuerzo, pero no había entendido cómo hacerlos. Y necesité pues guía. Y luego como que ya uno después de hacer tantos, porque igual en la práctica sí le piden a uno que haga muchos lesson plans, como que uno se empieza a hacerlos más fácilmente, como que ya sabe que escribir, Sí. como teniendo en cuenta lo que uno quiere desarrollar. Pero igual muchas veces lo que tú dices, o sea, los objetivos a veces yo no sabía cómo ponerlos para que sí se cumplieran. A mí lo que me pasó es que práctica 2 y 3 lo hice en el mismo colegio, pues uno en inglés y el otro en francés, pero a mí lo que me costaba era que le gustara, o sea, como poder transmitir todas mis ideas a través del lesson plan, porque yo pensaba hacer 1000 cosas, pero la profesora era como, no te entiendo, no sé qué estás intentando hacer. Yo duraba días corrigiendo, haciendo esos lessons plan porque no entendía qué era lo que me estaban pidiendo, y ya preciso el último lesson plan, ya como que ya las cogía y decía como, no, es eso y ya. Pero a mí en inglés como que la estructura del lesson plan era muy diferente a la Sí. estructura que me dieron como para el mismo colegio en francés. Como que las clases eran diferentes y todo, pero tenía como la ventaja de que yo ya conocía a los niños, ¿sí? O sea, pasé como de inglés a francés, pero pues los niños ya me conocían. Pero a la hora de la verdad, cuando era la observación, me daba cuenta que las cosas no pasaban. Veía como, no, esta actividad no la voy a poder hacer porque los niños no están cooperando, entonces continuamos con la siguiente. Y era como, sí, Lina, lo hiciste muy bien. No seguiste eso del lesson plan, pero entiendo por qué. Entonces era como toda la basura que escribí en ese lesson plan, así como todas las especificaciones de cada paso que yo iba a hacer en ese salón, o sea, como que se iban a la basura porque en la práctica todo cambia. O sea, uno se hacía tremendo lesson plan y después llegaba a su observación y era como hacía 2 actividades ahí como meet y como lo que los niños lo dejaran hacer a uno. Ay, eso sí me parece como demasiado, o sea, siento que no deja como espacio para la creatividad o como para retar al docente, no sé. Yo siento que la hora de la práctica ya me retaba muchísimo a ser espontánea, a ser resourceful en el momento, como que uno logra ver la calidad de profesores de acuerdo a lo que hace como en los momentos inesperados, no sé. No sé, es lo que me da sensación de que así es. Pues es complejo, porque digamos, a veces hay mucha tensión porque a nosotros nos están evaluando, ¿no? Igual. Sí. Entonces, a veces los profesores guías ven bien eso como, ay, resolviste. Entiendo que no hiciste todas las actividades, pero luego hay otros que dicen como, no terminaste el lesson plan. Sí. O tú dijiste que ibas a durar 15 minutos y duraste media hora. Y no es porque este es el plan y no lo seguiste y ya. Entonces ahí también es muy complicado, porque de esas observaciones que le hacen, como esa retroalimentación que le hacen a uno luego, cambia la perspectiva que uno tiene sobre el mismo trabajo que hace uno. Entonces a veces uno se puede sentir como, no, lo hice increíble, o me faltaron los 5 minutos de la reflexión del cierre y entonces ellos se quedaron sin cerrar y pues soy la peor profesora. O sea, sí, como que varía demasiado. Pero at the end of the day, o sea, ¿qué es lo importante? Que los niños hayan aprendido algo, ¿no? O sea, Pues siento sí, pero eso es muy bonito, hasta que uno tiene que sacar la nota. iba a decir, o sea, no te preocupes por la nota, pero... Pero sí tenemos, o sea, en el- no nos en- trabamos. No, en el futuro ya vas a estar trabajando y ya no te van a calificar, sino te van a echar. o algo así. no te preocupes por la trabajo. Desempleo. No te vayas a preocupar por no poder pagar el arriendo, la plata es circular. Todo vuelve en nosotros.
Y a mí otra cosa que me pasaba, y era como por las características de mi colegio, y es que ese colegio es como muy inclusivo y había niños como con discapacidades, entonces tenía un niño con síndrome de Down y pues también me tocaba hacer como un second lesson plan para él, porque pues toca diferenciar absolutamente todo, el mismo tema, el mismo todo, pero en vez de ponerlo a escribir un párrafo era como ponte a colorear o como a seguir el trazo, porque pues el proceso de aprendizaje de este niño es diferente, pero yo mientras estaba con este niño me tocaba estar pendiente de otras 20 miniaturas que no hacían caso. Entonces, ¿ustedes qué hicieron en sus prácticas para que los niños les hicieran caso? No, yo no sé. Nada. Eso era un caos terrible. Sobre todo con un cuartico que yo lo quiero mucho, pero era un desastre. No, esos niños hacían lo que se les daba la gana. A veces hacían caso, a veces no. En la segunda observación que yo tuve, yo llegué al salón ese día y supe que era un mal día para tener la observación. Los niños estaban súper alborotados como desde que llegaron, porque para empezar las rutas llegaron tarde y mi observación era después del descanso. Después del descanso que entran después de jugar fútbol, eso es lo último que tienen en la cabeza es aprender inglés. Lo único que medio me funcionaba era como lo que decíamos ahorita, intentar hacer actividades que fueran más enfocadas a lo que a ellos les gustaba. A mí me funciona mucho como hacerlos moverse. En la práctica 2 tenían que, bueno, en la práctica 3 también, hay que rezar como al principio. En lugar de ponerlos a leer la oración o ponerlos a decir el Padre Nuestro, ya sea en inglés o en francés, como que yo les busqué canciones con sign language y entonces no solo tenían que cantarla como que estaba la letra ahí, sino que entonces todos estaban de pie moviendo sus manos. Entonces ya nada más empezaba la clase y pues estaban moviéndose y ya luego cuando se sentaban pues como que estaban en todo el mood de que empezó la clase, estamos aquí, o sea, como que se movían y descargaban lo que sea de energía que tuviesen. Y igual como a lo largo de las sesiones los ponía como a primero círculo, luego esto, luego trabajar en grupos como a moverse o estaciones, porque sí me tocaron grupos en los que los niños tenían muchas dificultades como para permanecer sentados toda una clase prestándole atención al profe. Entonces yo dije, pues no los voy a poner a que eso sea parte de la clase. Ya sé que no se quieren estar sentados, pues hagamos que el movimiento sea parte de la clase. No, sí, estos 3 semestres y de práctica, sí, yo siento que hemos aprendido bastante. Yo en lo personal he aprendido bastante. ¿Qué quisiera hacer otro semestre? Uf, me lo pienso. Me lo pienso porque, o sea, si tuvieran la oportunidad de tener otro semestre de práctica, lo harían porque yo la verdad, I'm done. No sé, yo a pesar de que no tenga muchos ánimos como de dedicarme a ser profe, estoy en una licenciatura. Ironic, isn't it? No sé, yo ya tengo tusa de que en 2 semanas no los vuelvo a ver, ¿sí? O sea, no. Sí pasa. Mi último día de práctica los niños me abrazaban, pero ellos no sabían que era Sí, mi último same. día. Yo no, más triste. yo no fui capaz de decirles que era mi Yo último les dije día. bye. La última vez que fui les dije bye, normal. O sea, ellos se fueron como locos y les dije bye. Y no caí en cuenta que esta semana que viene es la última de ellos y yo no voy a estar. Por eso es que yo, la verdad, si me lo preguntan, yo no quiero ser profesora, o sea, más, o sea, realmente yo no me siento preparada para asumir un... O sea, si me contrataran en ese colegio, yo no me sentiría como cómoda asumiendo la clase sola, o sea, siento que mi profesor ya los tenía tan entrenados que es como, dude, can you please help me? Even when I'm working here. O sea, yo en mi caso yo sé que puedo manejar a los niños donde yo hago las prácticas. O sea, si me contratan, yo me quedo allá. O sea, yo en ese colegio sí sería capaz de hacerlo, pero yo sé que si me contratan en otro colegio, la experiencia va a ser completamente diferente. O sea, yo estoy acostumbrada como a salones de 15, 20 niños. 20 es como los salones más grandes que hay en el colegio donde yo hago las prácticas. Allá hay pantallas táctiles. Pero, o sea, imagínense ustedes como, no sé, en un colegio público, como donde no hay un video in, donde son salones de 40 niños. Pero nosotros no tuvimos contextos como diferentes. Pues tú, Lina, tú tuviste un niño con síndrome de Down, ok, pero siento que, o sea, hay muchas más otras cosas que se puede uno encontrar en las prácticas, o no en las prácticas, en la vida real. No sé, ¿a ustedes les hubiera gustado tener experiencias con otras poblaciones? Sí. Sí, sí, obviamente. No, de hecho, para esta tercera práctica, como que precisamente pensando en eso, en el que a mí me tocó en un colegio muy bueno, o sea, es como
de los mejores de Bogotá, de los mejores de Colombia. Estaba pensando que para esta última práctica lo quiero hacer en otra cosa, como no me arriesgo al distrital porque es como demasiado, pero sí quiero hacerlas como en una fundación o algo así, que es una población completamente diferente y aunque son grupos más pequeños, es algo distinto, son personas distintas las que acuden a una fundación a las que van a un colegio en el que se paga como 3 millones de pensión, algo así. Entonces, es precisamente en busca de esos otros contextos que quiero hacer como ese cambio, como ya conocí el cielo, ahora aterricémonos un poquito. Bueno, como ahorita práctica 3 fue en un colegio, tú sabes, la súper privilegiado, pero siento que práctica 1 y 2, a pesar de que era un colegio privado, pues no era ese nivel. Sí. O sea, igual las clases empezaban a las 6 de la mañana, los niños venían como la ruta súper lejos y sí, muchos no habían desayunado. Y era igual un colegio privado, entonces siento que por lo menos en esas cosas como de condiciones socioeconómicas, pues sí, como tengo experiencia. Y porque sí, luego no había materiales, no tenían lápiz, no tenían hojas, luego el video no funcionaba, la computadora era azul y parpadeaba. O sea, como que tampoco era que el colegio, ¿no? Sí era privado, pero pues sí agua había para nosotros, o sea, era como la de la llave, pero tampoco llega a ser a otros niveles que igual hacen parte de la realidad colombiana. O sea, como que dentro de que había dificultades, tampoco es que fuese todo el espectro. No sé, ¿qué piensas tú? Yo siento que, o sea, ya como lo dijeron ustedes, sí nos hace falta como un poquito más como de realidad. Como que en muchos, o sea, no sé, me atrevo a decir que como el 80% de nuestros escenarios de práctica son colegios privilegiados, como de la élite colombiana, donde la pensión no baja de los 2 millones de pesos. Y en la universidad, de cierta manera, nos enseñan a planear clases para contextos perfectos, como todo súper idealizado. Es como, ay, ¿por qué no hiciste una presentación como más llamativa? No sé, Sí, una cosa cosa no así. Gamificación usando el video y los tableros táctiles. Exacto, y es como voy a llegar a un colegio público donde lo más seguro es que no tengan ni para un octavo de cartulina. Amiga, uno rural. Nada más uno rural, o sea, Sin internet. sin internet, sin nada. Sí, nosotros estamos como mal acostumbrados a Canva para todo. Está bien uno aprender a utilizar los recursos que uno tiene, como pues tantas cosas. Unos niños como de una población rural que no tienen acceso ni a un celular de esas Ni panelitas. Un cuaderno, muchas veces. Es que ni un cuaderno, es que uno como da clase en esos... Siento que eso es como lo que más nos hace como falta. Y ahí es como la cosa de que nosotros, me imagino, cuando lleguemos como a un, no sé, que ya seamos contratados como un profesor de planta, nos vamos a estrellar con la realidad de que ningún colegio es perfecto, idealizado como a lo que estamos acostumbrados, en lo que planeamos, ¿no? Porque yo no sé cómo hacen los profesores sin nosotros los practicantes. Yo a la profesora le subo todas las notas, le califico todos los libros, todos los cuadernos, y la profesora aún así no tiene tiempo. Entonces, si yo le hago todo eso y ella no tiene tiempo, yo no me imagino yo en un colegio sola, como by myself, allá intentando hacer todo, yo subiendo la planeación, calificando, subiendo notas, es como, no sé, yo siento que no doy pie con bola. Bueno, pero a todas estas, how do we survive? Les vamos a poner el caso de una niña. Bueno, esta pues, es un caso de la vida real, ¿ok? Real life, you know. Una niña en mi colegio que se llama Sofía, está en grado tercero y es ucraniana, ¿no? Lleva 6 meses acá en Colombia, no sabe hablar inglés y apenas está aprendiendo español, pues lleva 6 meses aprendiendo español desde que llegó al colegio. Yo tengo clase de francés con ella, pero me gustaría saber ustedes cómo le darían una clase a esta niña, porque bueno, aparte de hablar ucraniano, habla un poco de ruso. Y yo hasta donde sé, no sé hablar ni ucraniano ni ruso, y yo sé que ustedes ni ucraniano ni ruso. Y con los demás niños, si no entienden algo en francés, se los explico o en inglés o en español. Te toca tener en cuenta que este es el nivel 1, o sea, a 1.1, como lo más básico de francés. ¿Cómo le explicarían a esta niña si no entiende algo? O sea, si no entiende algo, ¿cómo se comunicarían con ella como para darle a entender las cosas si no saben ni ucraniano ni ruso y la niña no sabe español ni inglés? Pues sobre todo en ese nivel, en los más principiantes, yo siento que lo más útil sería usar realia, que es como objetos o imágenes
y usar esos para hacer directamente la conexión, ¿sí? O sea, no usar ningún lenguaje intermedio porque no existe, sino realmente hacer esa relación de significado significante con el objeto real, ¿sí? Por ejemplo, si estás hablando de frutas, llevas la canasta de frutas como, este es un banano, sentí un banano. Pero bueno, el punto... La poma. El Sí. punto es que así sería la forma más fácil de hacerlo. No, y como eso me parece que es clave, también, o sea, yo sé que va a sonar un poquito loco, pero trataría de aprender algunas palabras en su lengua, o sea, como para lo básico. Ay, sí, creo que sí, estoy de acuerdo. Y no me molestaría, o sea, igual, pues me siento profe de lengua y como que una lengua más nunca está de más. Igual. Sería retador, obviamente, y tal vez, como decimos, no tenemos como el tiempo como de profes para, ay, bueno, todo el fin de semana. Pero sí, creo que generaría como una conexión emocional un poquito Sí. con la niña, como que ve que uno lo está intentando, tal vez se emocione porque no ha escuchado ucraniano desde hace un montón de tiempo. I have no idea. Una pregunta, ¿ella era la misma niña que me dijiste que dibujó a su perro? Ah, sí. Sí. Para que tengan contexto, para una observación yo tuve que planear una clase sobre los animales de la granja, ¿no? Ese era el topic. Y ellos tenían que hacer un aviso de recherche, como un aviso de se busca. Yo me inventé un contexto re X, era la finca de Monsieur Pedro y a él le habían robado a todos los animales y ellos pues tenían que hacer el aviso, ¿no? Entonces yo les dije que podían dibujar cualquier animal y que tenían que ponerle un nombre y más características. Entonces, Ilfe Guau Guau, si era un perro, ¿sí? Y me di cuenta que Sofía estaba dibujando un perrito como súper bonito y yo le pregunté como que quién era el perrito. Le pregunté en español y ella como que me entendió. Y ella me dijo me dijo como mi perro. Y yo, ah. Y también me dijo como que su papá está en Ucrania y que el perro se quedó en Ucrania también. Obviamente pues conocemos como la situación de guerra que hay en Ucrania y a mí se me partió el corazón porque pues bueno, 1, la niña dejó al perro, 2, la niña dejó al papá y 3, la niña dejó a su perro y a su papá en un país que está en una mega guerra. Sí. Entonces, ¿ustedes qué le dirían a esta niña? O sea, a mí me sigue haciendo tu dibujito, pero siento que perdí la oportunidad como de acercármele más como a la niña, o sea, que le hubieran dicho. Es complicado. O sea, nosotros no estamos preparados para esto. ¿Sí? Esto que tú estás haciendo, como de contarnos y de ponernos a pensar en qué responderíamos, no es algo que nosotros hacemos en nuestras prácticas, ni como en la real, ni en la clase teórica, ni con la guía, ni nada. Entonces, claro, es retador, pero creo que ahí lo único que podría decir es como irse a lo humano, porque sí, como desde mi empatía y desde todo, tratar de ponerme en la situación y no solo como, ay, qué lindo tu perrito continúa, pero como, no sé, tratar de entender un poco más lo que ella está viviendo y qué podría hacer yo para que eso que dejo atrás no se sienta como o tan lejano o tan verde, no sé. Pues es que yo creo que lo clave ahí es que no somos psicólogos, ¿sí? O sea, no se supone que la clase se convierta en una sesión de terapia como de la niña superando el trauma de dejar a su perrito y a su papá behind. Y aunque sí es importante como abrir el espacio de conversación y si es necesario tocar el tema y como entrar en contacto con esa parte humana, no estamos capacitados y realmente por más que tengamos la intención y queramos ser esa persona, no podemos ser los que procesen todas esas emociones con ella porque no somos psicólogos, somos licenciados. Entonces podemos tomar como cursos de inteligencia emocional o algo así e intentar transmitir eso a los estudiantes, pero no podemos pretender ser como el guía que lidia con todos esos problemas, porque para empezar nosotros nos vamos a cargar mucho emocionalmente si no sabemos Igual, manejar siento eso. que a veces uno siente que está muy solo en la profesión como profe, pero igual en los colegios muchas veces, y más en nuestros contextos, pues está como un equipo al que podemos hablar y pues no es como chisme, ¿sí? Sino es desde una posición genuina de querer ayudar y brindarle más apoyo al estudiante y hay personas trabajando allí que se lo pueden dar. Entonces, tal vez nosotros no podemos, pero sí podemos ser como ese puente. Yo realmente siento que a nosotros nos mandan allá a los colegios como kinda like a war, o sea, como, sí, o sea, como que nos mandan allá a la guerra, pero no tenemos
Pues tenemos ahí una pistola como de agua así. Allá, piu, piu. Es como, Pero aún así como somehow we teach, ¿no? O sea, tenemos como muchos conocimientos que nos dio la universidad y como 80.000 más que aprendimos en las prácticas, que no nos sentimos como preparados para asumir un aula solos, pues es como un problema y como que sintamos como que, no sé, como que todo va a salir bien at the end, pero no estamos con la certainty de que estamos como very sure, pues bueno, nos vamos a estrellar como 1000 veces en nuestra vida laboral y como en todo, ¿no? O sea, uno no puede pretender llegar allá el primer día y ser el profesor de profesores, Sí, ¿no? no. O sea, tampoco. sí, es que como un chef aprende a cocinar, viendo a otros cocinar o él cocinando. O sea, él tiene que, no sé, él tiene que quemar sartenes para aprender cómo no se debe quemar la comida. O sea, tiene que probar lo que está cocinando. No podemos quemar a los niños. No tiene- Eso es ilegal. Arson. No, pero sí. Pero es verdad. Sí, lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, nosotros tenemos que estar metidos ahí como... Es que nosotros vamos a educar a seres humanos, no estamos educando muebles que no... ¿Sí? Allá la sillita, oye, sí, ya siéntate, ¿sí? No, o sea, no, son seres humanos y tenemos que estar con ellos e interactuar con ellos. Somehow we teach, but how do we teach? Esa es la cuestión. En esta última sección del episodio, nosotras queremos hacer una pequeña reflexión acerca del tema, pues, de las prácticas y cómo esta conversación que estamos teniendo hoy con ustedes puede ayudar a nuestros compañeros a entender como un poquito más cómo funciona este tema de las prácticas en los colegios. Entonces, ¿a ustedes les hubiera gustado haber escuchado algo así antes de iniciar las prácticas? Sí, Sí. sobre todo porque como que no tenía amigos que ya hubiesen hecho las prácticas o que ya estuviesen en práctica, entonces no tenía referencias. No sabía qué esperar, no sabía si incluso tuve como algunos choques por eso, o sea, como que eso de que nos explotan, luego era como no debería estar pasando, pero pues no sabía que no debería estar pasando, sí, tampoco sabía muy bien como los límites o como hasta dónde me corresponde hacerlo por ser practicante o si de verdad si puedo, por ejemplo, como poner una nota o no, porque pasó, o sea, yo calificaba incluso producciones orales escritas y luego era como, eso no lo pueden hacer los practicantes. No. Ese es el punto, o sea, nosotros no nos dijeron. Entonces, esas conversaciones como las que estamos teniendo hoy, sí me hubiese gustado haberlas tenido antes de iniciar la práctica, pero bueno. Ya Ya que... que- No, y que además los referentes que sí teníamos antes de iniciar la práctica eran todos malos. O sea, por ejemplo, el guía de ese momento, el guía de las prácticas, cuando tenemos esa reunión inicial, es como cada colegio es diferente, que es verdad, pero ustedes verán, o sea, ustedes tienen que poner límites. Y pues eso en el papel es muy lindo, pero como le dice uno a un profesor, no, yo no voy a hacer eso. Cuando ese componente de práctica es la mitad del semestre, si no más. Entonces, uno no puede decir simplemente, yo no puedo calificar. Entonces, usted mire a ver qué hace porque ahí no me meto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tuve la suerte que mi semestre de observación fue un semestre de observación, pero para la mayoría de personas ese no fue el caso. Entonces sí, como que las referencias no existieron y habría sido muy bueno como tener a alguien como que te dijera, no, yo ya pasé por eso y hay cosas que sí, hay cosas que no. Es por esta razón que decidimos crear el podcast, para que podamos tener estas reflexiones acerca de nuestras prácticas y cómo la universidad nos está formando a nosotros y ser críticos con el funcionamiento de nuestra carrera. Por eso les agradecemos a ustedes por compartir sus experiencias en las prácticas y para los que nos estén escuchando después de las prácticas, somehow we teach. O sea, nosotros llegamos como ahí, como, no sé, es que vi una clase de escultura, me siento como un bloque de cera. Al principio me sentía como un bloque de cera sin forma y al final terminé en un caballito de mar. Un poquito sin forma, pero con forma, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera nosotros como que al principio de las prácticas yo me sentía cero confidence, como de todo, o sea, yo no sabía hacer nada y ahorita ya es como yo camino en ese colegio como si fuera la rectora. Disfruten de sus prácticas y aprovechan, o sea, las tienen que aprovechar lo que más puedan, aprendan de sus profesores guías, de sus guías pedagógicos.
de sus estudiantes, eso es lo más importante. O sea, más allá como de todo, ellos son los que nos terminan como enseñando más a nosotros. Amigos, ¿algo más que quieran agregar? No sé, sí, como disfrutarla y entender que es un proceso, que esos 3 semestres como que no vayan con muchas expectativas, como esto va a ser así y tal y voy a hacer tal cosa, sino dejar que todo fluya y como irse descubriendo en el proceso. Hay que sacarle como el jugo a la experiencia y estar dispuesto a escuchar lo que los demás tienen por ofrecer. Digamos, yo llegaba con una clase planeada y mi profesor titular decía, no puedes hacer tal cosa. Y son cosas que realmente son enriquecedoras porque ellos ya llevan muchas veces 20, 30 años trabajando y saben de lo que están hablando. Lo mismo los guías. Entonces, estar dispuesto a escuchar y como aprender es como súper importante a la hora de las prácticas. Sí, no amarrarnos como con la idea de profe que tenemos, como a veces uno con sus materias de pedagogía dice como este es el modelo que yo tengo y esta es mi visión y esta es mi así como todo esto es mi perspectiva pero pues no, o sea, igual también parte de nuestra profesión es como poder adaptarnos a lo que venga. Sí, sobre todo que el aprendizaje pues es continuo, ¿no? Nosotros no dejamos de aprender y nuestros profesores tampoco dejan de aprender. Mi profesora a veces me decía como, nunca lo había pensado de esa forma, voy a implementarlo la próxima, o me parece genial lo que dices, lo voy a tener en cuenta, y así, como que hasta ellos que en teoría tienen muchísima, el doble experiencia de nosotros, el triple, el todo, pero aún así seguían aprendiendo. Entonces es como abrirse a la posibilidad de seguir escuchando incluso después de terminar la universidad. Bueno, eso fue Somehow We Teach, el podcast de y para profes. Nos vemos en el siguiente episodio. Antes de concluir este episodio, queremos hacer una aclaración importante. Las opiniones y perspectivas compartidas en este podcast son exclusivamente nuestras y de nuestros invitados. No reflejan la posición oficial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cada punto de vista expresado surge de nuestras experiencias personales. Este podcast tiene un fin académico y sus debates no tienen intención de influir en las creencias ni posturas políticas de nuestra audiencia. No persigue objetivos comerciales ni políticos, ni constituye publicidad para la universidad ni la carrera. Este podcast forma parte integral de nuestro trabajo de grado.